Señor les bendiga, amados hermanos. Me place mucho poder saludarles. Les habla el pastor César Rueda de la ciudad de Santa Marta. El Señor, por su gracia y su misericordia, nos ha permitido servir aquí pastoreando, pero además también en el presbiterio de la zona 46. Para mí es muy grato recordar los inicios del ministerio Mibsam, ministerio al cual pertenecí hace aproximadamente 19 años cuando llegamos a la iglesia de la Concordia. En ese momento pues no teníamos aún un grupo organizado, pero Dios nos permitió empezar a trabajar, a ensayar y a organizar este grupo. Así que hoy día ver la bendición del Señor fluyendo a través de la adoración, de la alabanza y del ministerio musical Mibsam nos llena de mucho gozo. Sé que todo ha sido con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio, pero ante todo el respaldo y la bendición del Señor. Así que ánimo, adelante. Sabemos que este ministerio no es un ministerio que solo tiene un alcance local, sino que está llegando al mundo entero, pues es un ministerio que sirve al Señor también en otros idiomas como el inglés. Así que el Señor les continúe ayudando, les continúe bendiciendo, y un saludo grande para todos ustedes. Pues cuando tenía 6 años, recuerdo, mi mamá sí cantaba. Mi mamá cantaba y ella quiso que también uno cante. Y a mí, pues yo no tenía una conciencia de que yo podía cantar. Pero hubo un tema que yo siempre digo, y cuando lo digo siempre es cuando predico, que me obligaron. Me dijo mi mamá, usted canta. No, mamá, no, usted va a cantar. Y se prepara para el domingo porque el domingo usted tiene un especial. Digo, ¿cómo? Ahí hay cassettes. Préndese uno y lo escucha. Recuerdo que con miedo ponía los cassettes y escuchaba los cassettes y me aprendía un especial. ¿Está listo? Sí. Pastor, mi hijo tiene un especial para el domingo. Mamá, aún no estoy preparado. Lo hace el domingo porque tiene que hacerlo. Y si no lo rajo, ¿escuchó? Yo lo rajo si no canta. Y llegaba el domingo y el pastor conocía y decía, ahí está nuestro hermano Alexander, él tiene un especial. Él sabía que me estaban una amenaza era. Y yo salía. Y desde el primer día que yo canté en la iglesia, muy pequeño, tenía como 6, 7 años, ya yo entendí y fue una experiencia muy bonita, maravillosa, me gustó. Colocó Dios en mi corazón ese gusto por alabanza a Él. De ahí en adelante ya salimos de la ciudad donde estábamos, que era Chiclayo, y pertenecía al coro de niños. Luego fuimos a Lima, pertenecía al coro Betel, La Bendición también, cantamos en las convenciones, y ahora aquí. ¿Quién iba a pensar que todas esas exigencias de mi madre se convirtieron como ayuda para ahora tener la bendición de ser parte de la agrupación Mibsam? Un privilegio. Cuando llegan integrantes nuevos al grupo Mibsam, se han dado cuenta que Dios me permite como tratar de ubicarlos, porque siempre es una experiencia un poco... Hay gente que le da como nervios porque dicen, bueno, yo toco guitarra o yo toco bajo, yo toco tal instrumento, pero llegar a una agrupación donde hay otros músicos y que ya no es uno solo el que va a tocar, sino que tiene que acoplarse, a veces puede intimidar a las personas. Entonces como que mi labor ha sido agarrar las personas que van entrando y como ubicarlas, orientarles qué deben hacer en su instrumento y con su talento que ya tienen, pero es como juntar varios talentos y organizar que suenen bien. Y hay hermanos que se les hace extraño y dicen, pero ¿cómo puede hacerlo con varios instrumentos, varias personas que están en diferentes tareas dentro del grupo? Y es porque es un proceso desde la niñez. Yo recuerdo que cuando estábamos en el primer garaje de la Concordia, cerca al Parque de las Motos, yo tocaba maraca, tocaba caja vallenata, tocaba pandero. Y a los 7 años mi papá me compró una guitarra.
y me explicó algunos acordes de la mayor, re mayor, mi mayor. Y esa curiosidad que uno tiene a esa edad, empecé a manipular la guitarra casi como en un juego. Y eso me permitió ir aprendiendo poco a poco. Y así poco a poco una hermana una vez me dio un bajo como a los 13 años y me dijo que pusiera los dedos aquí y los fuera corriendo. Ni siquiera me dijo los nombres de las notas que estaba, y me dijo cómo tocar una canción sin yo saber ni los nombres de nada, y la pude repetir o imitar lo que yo vi que ella hizo. Y de ahí también Dios me permitió como ir experimentando en varios instrumentos. El pastor César Rueda trajo un piano cuando él llegó a la iglesia, y a mí me habían dicho que así se hacía un acorde. Me mostraron los 3 dedos, entonces yo empecé a repetir lo mismo subiendo, simplemente sin saber mucho del asunto. Entonces me permite comprender a los demás cuando llegan y de pronto están desubicados. Creo que Dios usó la forma en que me tocó aprender, que de pronto no estaban todas las condiciones o no tenía los recursos para tomar clases, ni los instrumentos muy adecuados, pero eso permite que haya una sensibilidad con los que llegan nuevos. Pues la verdad, al principio cuando yo era niño, mi papá fue el que compró él se compró un piano porque él quería aprender, y él estuvo en clases de piano con un profesor que vivía cerca de nosotros como 3 o 2 meses, pero ya después con el tiempo y por el trabajo no pudo seguir aprendiendo, así que lo tuvo que dejar. Y entonces yo le dije a mi papá: papi, pues para que no se pierda la plata, yo voy a aprender, o sea, yo puedo aprender, y para que el piano no se quede ahí solo. Entonces, pues yo también recibí las clases de piano, y con el tiempo pues Dios me fue capacitando y aprendí gracias a él, hasta el día que yo toqué un especial me acuerdo que fue en el parqueadero, y yo ese día estaba súper nervioso porque había sido el primer especial que toqué. Entonces ahí creo que el mano Alex, el líder, me vio o algo así, y pues me dijo que asistiera ya después a los ensayos, y yo estuve asistiendo, y ya después un día me pusieron a tocar, y gracias a Dios entré al grupo y tuve el privilegio. A la edad de 13 años el Señor me permite llegar a sus caminos. Mi padre, el cual era músico, me ayudó pues un poco a aprender la parte de los instrumentos, y pues llego a la iglesia y ahí surge la necesidad de que no habían músicos. Entonces empiezo a tocar en la iglesia, lo cual no sabía nada, tocaba solamente marcha, y bueno, el Señor ahí poco a poco fue ayudándome. Cuando de repente pues debo trasladarme de ciudad, estaba en la ciudad de Aguachica, traslado a la ciudad de Bucaramanga, y jamás pensé que iba a pertenecer a un grupo de alabanza un poco más constituido, y es allí cuando llego al grupo de alabanza Mipsam, y el Señor empieza a trabajar conmigo, a enseñarme. Muchos recuerdan el inicio, el cual subía a tocar la batería y estaba muy nervioso, no sabía qué hacer, y bueno, pero poco a poco el Señor fue ayudándome, y doy gracias a Dios por el privilegio de estar en este grupo. Bueno, pues yo considero que no todas las personas nacemos con el deseo de aprender algún instrumento. Yo considero que ese fue mi caso. Cuando yo era pequeño, recuerdo que mis padres me llevaban obligado a aprender piano en una academia aquí en Bucaramanga, recuerdo, y yo no quería. Considero que fue el carácter que tuvieron mis padres al formarme en este instrumento, a pesar de que yo no quería aprender el piano. Y recuerdo que cuando ya empezó a sonar bonito, la primera canción que me aprendí fue para Elisa, una canción clásica. Nació en mí ese deseo de seguir aprendiendo, y de ahí en adelante, por mi propia cuenta, por internet, empecé a ensayar, a buscar, y el Señor me permitió pues aprender un poco más también. Pues el Señor permitió que Sammy fuera mi profesor de piano, y para mí fue una gran bendición. Entonces pienso que el carácter de los padres influye mucho en el destino de sus hijos, y ellos por consiguiente mañana van a ver los frutos y el plan de Dios reflejado en sus vidas. Entonces ese fue mi caso personal.
Bueno, Dios utilizó conmigo en su plan, diseñó un plan para que yo pudiera motivarme más a buscar de Dios, porque yo recuerdo que desde muy pequeño mis padres siempre me decían involúcrese, motívese en la iglesia para poder usted crecer en la vida espiritual. Entonces mi inicio no fue como iniciar en la iglesia como tal aprendiendo algún instrumento, sino que fue en la escuela, en el colegio. En la escuela musical nos enseñaban un instrumento y yo escogí la guitarra para empezar a practicar, y era tocando música colombiana, música tradicional. Entonces ese fue el paso y la motivación para yo poder permanecer en el grupo y para poder estar en el día de hoy haciendo parte, por la misericordia de Dios, del grupo MIPSAM.